Abrimos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 13, y vamos a leer los versículos del 24 al 30, que es la parábola del trigo y la cizaña, enunciada, y luego pasaremos a los versículos del 36 al 43, que es la misma parábola explicada por nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces comenzaremos leyendo la parábola, y luego leeremos su explicación. Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30, y luego saltaremos del 36 al 43. Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Continuamos nuestros estudios en el apasionante, maravilloso tema del reino de Dios. Hemos dicho que la Biblia es el libro de la venida del reino de Dios, y que muy pocos creyentes estamos conscientes de ello, y no tomamos el reino de Dios como la perspectiva más amplia de todo lo que estudiamos en la palabra de Dios, y por eso es necesario que estudiemos con más atención el tema maravilloso del reino de Dios. El tema del reino de Dios es central en la enseñanza de Cristo y sus apóstoles, y nosotros debemos conocer todo lo relacionado con el reino de Dios, puesto que nosotros somos los hijos del reino de Dios, vivimos en el reino de Dios, servimos en el reino de Dios, y cuando el reino de Dios venga en su fase final, nosotros reinaremos con Cristo en ese reino de Dios. En este momento, en nuestros estudios acerca del reino de Dios, nos encontramos estudiando los misterios del reino de Dios. Los misterios del reino de Dios. Y hemos llegado a este punto después de un recorrido muy provechoso a través de la historia del reino de Dios. Lo primero que hicimos en nuestros estudios del reino de Dios es llevar un desarrollo histórico, llevar el reino de Dios en su desarrollo histórico y ver cómo era el reino de Dios en los días de Adán, cómo era el reino de Dios en los días de la nación de Israel y cómo era el reino de Dios en los días de la iglesia. Y después de haber dejado esas bases sentadas sobre el desarrollo histórico del reino, nos hemos metido a estudiar los misterios del reino de Dios. Y hemos dejado claro que la palabra misterio, cuando estamos hablando del reino de Dios, no se refiere a algo muy difícil de entender. La palabra misterio en el tema del reino de Dios se refiere simplemente a algo que había estado oculto hasta cierto momento cuando ya es revelado.
Misterio es simplemente aquí algo oculto que no conocíamos y que ahora es revelado. Y al hablar de los misterios del reino de Dios, nos tenemos que enfrentar con una figura literaria de demasiado uso en este tema, y son las parábolas. El misterio, los misterios del reino de Dios han sido revelados en parábolas. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue leer todas esas parábolas en conjunto en Mateo 13 y observar que hay un misterio común a todas las parábolas. Y cuando miramos todas las parábolas en su conjunto, vemos que hay un misterio común a todas las parábolas. Y que ese misterio común a todas las parábolas es sencillo, que el reino de Dios vendría en dos etapas. Una primera etapa o etapa de siembra y una segunda etapa o etapa de siega o cosecha, y entre las dos etapas un largo periodo de tiempo. Pudimos ver eso en nuestras primeras conferencias sobre el reino de Dios. Esto es para nosotros sencillo y fácil de entender, pero era una gran novedad, algo que causó un gran impacto a las personas que lo recibieron originalmente. Luego de ver el misterio común a todas las parábolas, después de un vistazo panorámico a ellas, nos empezamos a concentrar en estas parábolas una por una. La primera parábola que estudiamos fue la parábola del sembrador. Vimos el misterio que hay detrás de la parábola del sembrador. Y podemos resumirlo, recordarlo en 3 puntos sencillos. Ha llegado un reino, pero la apariencia de ese rey no es la de un poderoso jinete conquistador montado en un grandioso corcel blanco que destruye, que con violencia conquista, sino que la parábola del sembrador nos muestra que el rey tiene una apariencia humilde. El rey es un humilde sembrador. Ese es el primer misterio que encierra esta parábola, la parábola del sembrador. En segundo lugar, vimos que la actividad conquistadora de ese rey no es llevar sus ejércitos a conquistar los otros reinos, sino que en esta fase, la actividad conquistadora del rey es muy sencilla, simple y también humilde. Es simplemente sembrar. Es sembrar una semilla, que es la palabra de Dios, en un terreno específico que son los corazones de los hombres. Y esa será la actividad conquistadora y la actividad que el rey como sembrador hace, y sus súbditos, que como sembradores todos haremos hasta el fin de este periodo entre la primera y segunda venida. Pero el mensaje más importante de la parábola del sembrador que vimos la semana pasada o antes pasada es que la semilla sembrada por el rey o por alguno de sus súbditos sembradores, esa semilla sembrada será rechazada por muchos y aceptada por otros con diversos grados de fruto. Será rechazada por muchos y aceptada por otros con diversos grados de fruto. Y lo que nos mostraba esa parábola es que esa conquista que el rey vino a realizar es una conquista no terrenal, sino una conquista espiritual, y es una conquista selectiva. La conquista es espiritual y es selectiva. Y ahora, al pasar a la siguiente parábola, la parábola del trigo y la cizaña que acabamos de leer, surge una pregunta a la cual la parábola se va a enfrentar. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que rechazan el reino? ¿Qué va a pasar con aquellos hombres que son como la semilla que cae junto al camino? ¿Qué va a pasar con todos aquellos hombres que son temporales, como la semilla que cae en terreno pedregoso? ¿Qué va a pasar con aquellos que son muy ocupados, que son como la semilla que cae entre espinos? ¿Qué va a pasar con ellos entre la primera y la segunda venida de Cristo? Y tenemos que pensar en este momento en Jesús con sus apóstoles allí en un lugar aparte, porque estas parábolas no fueron dadas para todos, sino para sus discípulos, en un lugar aparte, explicándoles la parábola. Ellos están pensando qué va a pasar con todas esas personas que rechazan el reino. ¿Y qué creen ustedes que hubieran respondido Jacobo y Juan, los muy famosos hijos del trueno? ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús le pregunta a Jacobo y a Juan? Jacobo y Juan, les he dicho en la parábola del sembrador que muchas personas van a rechazar el reino. ¿Qué debemos hacer con esas personas? ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Qué creen ustedes que responderían los hijos del trueno? Señor, déjanos que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma. ¿Es esa la voluntad del Señor? ¿Es esa la voluntad del Rey? Ese es el asunto que se va a tratar
en la parábola del sembrador. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que rechazan el reino? Para enfocarnos entonces en nuestra parábola y entender el misterio de la parábola del trigo y la cizaña, la abordaremos desde 3 puntos. Desde 3 puntos veremos la enseñanza del misterio de la parábola del trigo y la cizaña. Lo primero que debemos ver para resolver estas preguntas es el trasfondo de la parábola. Lo primero que veremos es el trasfondo de la parábola. En segundo lugar, veremos la explicación de la parábola. Y en tercer lugar, las aplicaciones de la parábola. Son 3 cosas que veremos entonces de la parábola del trigo y la cizaña. Primero, su trasfondo. Segundo, su explicación. Y tercero, sus aplicaciones. Comencemos entonces, sin más tardanza, a estudiar el trasfondo de la parábola. Recuerden que todo texto debe ser entendido en su contexto y debemos entender cuál era el trasfondo, es decir, lo que estaba ocurriendo en el momento en que el Señor Jesús da estas parábolas. Y esto ya lo hemos dicho, pero es necesario que en este momento lo volvamos a repetir. El trasfondo que dio origen a todas estas parábolas es la confusión enorme que había en los judíos, en los apóstoles y en Juan el Bautista. Había una enorme confusión en ellos porque el reino de los cielos ya había llegado y el reino de los cielos no era lo que aquellos que lo esperaban pensaban que el reino traería. Entonces el trasfondo para las parábolas es la confusión que produjo la venida del reino, porque llegado el reino no era lo que ellos esperaban. Y para entender bien este trasfondo sería bueno que recordáramos la predicación de Juan el Bautista. Leímos Mateo capítulo 3 como lectura principal del culto y ahora vamos a recordar ese trasfondo en los versículos 10 y 12. Los invito a ir en sus Biblias a Mateo capítulo 3, versículos 10 y 12 para que recordemos la predicación de Juan el Bautista y así veamos cuál es el trasfondo que da origen a la parábola del trigo y la cizaña y en general a todas las parábolas. Mateo capítulo 3, 10 y 12 son distintivos claros de la predicación de Juan el Bautista. Observen con cuidado la predicación de Juan en el versículo 10. Dice Juan: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y en el versículo 12, su aventador, que era como una especie de tenedor gigante que utilizaban para tirar el trigo hacia arriba y separarlo por el viento de la paja. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Si ustedes leyeron la parábola con cuidado y acaban de leer Mateo 3:12 con cuidado, van a notar una enorme similitud entre la predicación de Juan el Bautista y la última parte de la parábola del trigo y la cizaña. Son casi iguales. En la parábola del trigo y la cizaña dice el Señor, enviará a los segadores. ¿Y qué harán los segadores? Dice, recogerán su trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se acabará. Eso es exactamente igual a Mateo capítulo 3, versículo 12. Entonces, ¿qué era lo que esperaba Juan el Bautista? Juan el Bautista esperaba que se produjera lo que nosotros sabemos se producirá solamente hasta la segunda venida de Cristo. Juan esperaba que hubiera juicio, Juan esperaba que hubiera violencia, y ojo con esta palabra, que esta palabra es la clave de todo el mensaje del día de hoy. Juan esperaba que hubiera separación. Juan esperaba que hubiera separación. Juan esperaba que el trigo y la paja fueran separados. Esa era la gran inquietud que había en el corazón. Juan estaba en la cárcel y aún no se había producido esa separación. Juan y los profetas del Antiguo Testamento predicaban la venida del reino como trayendo la inmediata separación entre los obedientes y los desobedientes. Juan esperaba que hubiera separación, y esa es la palabra clave para entender esta parábola. Entonces, no se produjo la separación esperada entre el trigo y la paja, por eso Juan estaba muy confundido, y ese es el trasfondo que hace que se produzca
la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cuándo va a ocurrir esta separación? Le manda a preguntar Juan a Cristo, entre comillas, implícitamente, estoy parafraseando. ¿Cuándo va a ocurrir esta separación anhelada? ¿Y qué debemos hacer entonces? Y entonces, con eso en mente, el Señor le niega la revelación a Juan, porque estos misterios no fueron dados ni para Juan, ni para los judíos, sino para su pueblo. Le niega la revelación a Juan, le niega la revelación a los judíos, y ahora le va a explicar a su pueblo cuándo va a ocurrir la tan anhelada separación, y entonces da la parábola del trigo y la cizaña. Y eso nos pone entonces con nuestro segundo punto, que es la explicación de la parábola. Para explicar cuándo se va a producir la tan anhelada separación entre el trigo y la paja, entre los creyentes incrédulos, entre los que obedecen la ley de Dios y los que la desobedecen, el Señor da la parábola del trigo y la cizaña y su explicación. La explicación de la parábola es muy sencilla. De hecho, muchos de los escritores y comentaristas bíblicos dicen que la dificultad que encierra esta parábola es que es demasiado sencilla. O sea, la dificultad es su sencillez. Que la gente piensa que no la entiende porque la ve tan sencilla, pero no es así. La parábola es demasiado sencilla y su explicación es sencilla. Entonces, el Señor, de una manera sencilla, muy clara, explica cuándo va a ocurrir esa separación y qué debemos hacer hasta entonces con todas esas personas que van a rechazar el reino de Dios. Entonces, para dar su explicación, durante la parábola, nuestro Señor sigue una línea de pensamiento en la cual siempre está contrastando dos cosas. Esto es frecuente en su estilo de predicación. Él suele contrastar siempre dos cosas. Así que para explicar la parábola podemos seguir esa línea de pensamiento y observar los contrastes que el Señor coloca en la parábola. Podemos decir entonces que en la parábola hay dos etapas, dos semillas, dos crecimientos y dos destinos finales. Para explicar la parábola, entonces veremos cómo el Señor hace un hilo continuo de pensamiento contrastando siempre dos cosas, dos etapas, dos semillas, dos crecimientos y dos destinos finales. Veamos uno por uno estos contrastes que nos explican la parábola. En primer lugar, veamos las dos etapas. El Señor comienza anunciando que el reino de Dios vendrá en dos etapas. Y se ve claramente en la parábola. En la explicación de la parábola, en el versículo 24, se nos presenta la etapa de siembra. El sembrador salió a sembrar, versículo 24. Y en el versículo 30 se nos presenta la etapa de cosecha. El día de la cosecha enviará a sus ángeles que recogerán, etcétera, etcétera. Entonces hay una etapa de siembra y una etapa de cosecha. Para nosotros esto ahora es algo sencillo de entender, pero para los apóstoles esto era una verdadera novedad. Ellos estaban siempre confundidos y nunca pudieron entender del todo este elemento de las dos etapas. Siempre estaban esperando que el reino de Dios se manifestara ya. Incluso cuando Cristo resucitó y ascendió a su vista delante de sus ojos, ellos, antes de que el Cristo resucitado ascendiera, le preguntan: ¿restaurarás el reino de Israel ahora? ¿Es este el momento en que restaurarás el reino de Israel? Ellos estaban esperando que la segunda etapa se cumpliera ya. Estaban desesperados para que la segunda etapa se cumpliera ahora. Y ellos no pudieron comprender esto de las dos etapas y el gran periodo de tiempo que habrá entre ellas hasta después de mucho tiempo. Mucho menos Juan lo pudo entender. Juan tampoco lo pudo entender porque todos los profetas del Antiguo Testamento veían las venidas de Cristo una sobre la otra. Para los profetas del Antiguo Testamento, las venidas de Cristo eran como un monte que estaba detrás del otro. Ellos veían como un solo monte y no podían ver la gran cantidad de tiempo que había entre un monte y otro. Entonces, esta parábola que confundió a Juan, confundió también a los apóstoles. Ellos nunca pudieron entender que había un gran periodo de tiempo y siempre entre una y otra etapa, y siempre estuvieron deseando que el tiempo de la cosecha sea ya. Lo otro que tenemos que ver cuando vemos estas dos etapas es que el Señor señala claramente cuál es el campo donde se produce la siembra.
La primera etapa es la etapa de siembra, pero tenemos que preguntarnos cuál es el campo donde se produce la siembra. El versículo 38 nos dice cuál es el campo en el que se produce la siembra. Dice, el campo es el mundo. El campo es el mundo. El sembrador salió a sembrar y el campo en el cual siembra es el mundo. Y aquí quiero explicarles algo que quizás ha sido una mala interpretación que hemos tenido todos nosotros de esta parábola. Todos nosotros estamos acostumbrados a pensar que la parábola del trigo y la cizaña nos enseña que el trigo y la cizaña están mezclados en la iglesia. Todos estamos acostumbrados a entender la parábola del trigo y la cizaña así, que el trigo y la cizaña nos enseña que ellos están mezclados en la iglesia. Pero aquí dice claramente que el campo es el mundo. El campo es algo más amplio que la iglesia, es el mundo. Es cierto que el trigo y la cizaña están en la iglesia, eso es cierto, pero ese no es el énfasis de la parábola. La parábola habla del campo como el mundo. El trigo y la cizaña están mezclados en el mundo, aunque también están mezclados en la iglesia. Y lo que la parábola quiere decir o quiere enseñar es acerca de la separación del trigo y la cizaña en el mundo. La cizaña será sacada del mundo y el mundo será renovado y hecho perfecto, unido con los cielos para hacer cielo nuevo y tierra nueva, y ese será el reino de Cristo. Entonces, la siembra se produce en el mundo, el campo es el mundo, y la separación definitiva será no separación en la iglesia, sino separación en el mundo. Entonces, esta enseñanza de las dos etapas, con un largo periodo de tiempo, entendiendo que el campo es el mundo, es una enseñanza bastante incómoda para los apóstoles. Y por eso es que ellos no la asimilan bien y se tardan mucho para vivir de acuerdo con ella. ¿Por qué? Porque al enseñarles Cristo que hay dos etapas, que hay un largo periodo de tiempo, ellos van a tener que seguir sufriendo en este mundo. Y ellos querían la separación, al igual que todos los judíos, al igual que Juan. Y ahora, con esta parábola, ellos saben que tienen que seguir sufriendo. Ellos querían dejar de ser oprimidos por Roma, y ahora continuarán siendo oprimidos. Ellos querían dejar de trabajar para otros, y ahora tendrán que continuar trabajando para otros. Ellos querían ser cabeza de naciones, y ahora tendrán que esperarse para ser cabeza de naciones. Y en vez de recibir lo que ya anhelaban, lo que tanto querían, les va a tocar seguir sufriendo, les va a tocar seguir soportando, les va a tocar seguir siendo insignificantes, y les va a tocar trabajar pesadamente, sembrando una semilla que muchos iban a rechazar. Entonces, al mostrarnos claramente estas dos etapas, el Señor coloca una enseñanza bastante incómoda en sus apóstoles. Pero luego de hablar de las dos etapas, el Señor pasa y habla de dos semillas. Recuerde, son dos etapas, son dos semillas, son dos crecimientos y dos destinos finales. Cuando el Señor introduce las dos semillas, la enseñanza es muy clara. La buena semilla son los hijos de Dios. La mala semilla, la cizaña, son los hijos del diablo. Y de nuevo, ¿dónde han sido sembradas estas dos semillas? Estas dos semillas están sembradas en el mundo. ¿Y por qué hay que hacer un énfasis tan marcado en que las dos semillas están en el mundo? Para aclarar que aún no ocurrirá la tan anhelada separación entre el impío y el creyente. La enseñanza de esta parábola es que durante estas dos etapas, el impío y el incrédulo, el bueno y el malo, estarán mezclados en el mundo. Y ese es el énfasis especial de esta parábola. Cojamos la niña, por favor, que me distrae. Tengamos la cargadita, sería bueno llevarla a la clase. No es bueno que permitamos desorden en el culto, así que tengamos cuidado con la niña pequeña para que no seamos acusados del mandamiento que nos manda a tener orden en el culto de adoración. Entonces, repito de nuevo, el énfasis en que las dos semillas están en el mundo es porque en el mundo estarán mezclados creyentes e incrédulos, impíos y piadosos, serán mezclados en el mundo hasta el final de este tiempo. Y la parábola, hay algo que no se percibe fácilmente en la parábola, pero la parábola va dirigida a mitigar ese afán que tenían los discípulos y Juan de que la separación se produjera ya. Si ustedes leen con cuidado los versículos 27 y 28, cuando en el versículo 28 el Señor dice que las dos hierbas, las dos semillas estarán sembradas en el mundo,
Los siervos del Padre, versículo 27, le dicen: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Ellos están asombrados. Él les dijo, 28, un enemigo ha hecho esto. Y noten la respuesta presurosa de los siervos: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Notan ustedes cómo ellos quieren esa separación? Los discípulos quieren que la separación entre el impío y el creyente se produzca ya. Ellos están desesperados. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? No solamente están asombrados porque ya llegó el reino y los malos continúan en este mundo, sino que están aterrorizados por la idea de tener que compartir ese largo periodo de tiempo existiendo en este mundo mezclados con los malos. Y ellos dicen: Señor, por favor, danos permiso de ir a arrancar esa cizaña y quitarla de este mundo. Pero viene allí las palabras del Señor que los dejan tan desanimados y les dice: no la arranquen, déjenla crecer juntamente con el trigo. Y ahí eso nos lleva a la tercera parte de la explicación, que son los dos crecimientos. Hemos visto que hay dos etapas, hemos visto que hay dos semillas, pero ahora el Señor les dice que hay dos crecimientos. Les dice: hay dos crecimientos. Crecerá tanto el trigo, la buena semilla, como crecerá la cizaña. Y eso aumenta aún más la angustia y el desespero de los discípulos, porque no solamente habrán incrédulos en el reino, no solamente habrá quien rechace el reino, sino que esos malos, oigan bien, prosperarán. Los malos prosperarán. El Señor está anunciando un crecimiento tanto del impío en su maldad como del creyente en su piedad. Hay dos crecimientos. Durante la primera y segunda venida de Cristo prosperarán tanto la piedad como la impiedad. Hay dos crecimientos, y eso nos obliga a tener todavía mucha más paciencia. No solamente estos discípulos debían entender que tendrían que compartir este mundo, el mundo donde está el reino, todavía con personas impías, sino que tendrían que soportar muchas cosas, porque la impiedad va a crecer juntamente con la piedad. Ambas semillas crecerán y madurarán hacia el final. Habrá un crecimiento de la piedad, pero también un crecimiento de la impiedad. Y entonces los discípulos del reino sufrirán, tendrán oposición y tendrán muchas tentaciones. Y eso hará que ellos anhelen todavía más pronto que venga la separación. El Señor entonces, al darles esta parábola, los está colocando ante una situación adversa en la cual hay tiempo que esperar, hay malos que soportar y hay maldades que sufrir. Por eso vean ustedes que esta parábola es difícil para ellos, para los apóstoles, y continúa siendo difícil para nosotros, porque nos anuncia no solamente un tiempo largo que esperar, unos malos que soportar, sino unas maldades, una maldad que se acrecienta, de la cual vamos a sufrir y vamos a tener muchos males. Pero la parábola no termina ahí, la parábola termina dándonos un grandísimo consuelo, porque a pesar de que tenemos que esperar un largo periodo de tiempo, tenemos que compartir el mundo mezclados con los malos y la maldad que crece y que nos trae sufrimiento, pero el consuelo viene cuando el Señor nos habla de dos destinos finales. Los dos destinos finales. La tan anhelada separación sí vendrá, hay que esperarla, ella vendrá. Entonces, el curso del pensamiento del Señor nos lleva ahora a consolarnos. Hemos visto que hay dos etapas, hay dos semillas, hay dos crecimientos, y ahora hay dos destinos finales. Y en estos dos destinos finales vemos que la tan anhelada separación sí llegará. En los versículos 41 al 43 de la explicación de la parábola, el Señor nos habla de estos dos destinos finales y con ellos trae el consuelo de que esa separación sí vendrá. Dice el 41: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y ellos recogerán de su reino. Recuerden que el reino es el mundo. Recogerán de su reino
a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ahí está tomando la paja, versículo 42, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, y ahí seremos separados de los malos. Versículo 43, entonces, solo entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Noten que esta separación tan anhelada es una separación tardía, una separación tardía. ¿Qué es lo que ha estado causando malestar en el corazón de los apóstoles y que tal vez todavía causa malestar en nosotros? Que como hemos visto el reino nosotros y lo veían los apóstoles, todos esperaban una separación prematura. Oigan bien esas palabras. Las palabras son claves para entender la parábola. Todos esperaban que hubiera una separación prematura entre impíos y piadosos. Pero la palabra enseña que la separación final será tardía. Tardía, que hay un largo periodo que esperar, que hay un tiempo larguísimo en que estaremos mezclados con los malos y que hay mucha maldad que debemos soportar, porque la maldad crecerá juntamente con la piedad. Entonces la parábola nos lleva en su explicación a dejarnos muy claro que la tan anhelada separación será una separación tardía. ¿Qué es lo que hemos visto hasta este momento? Hemos visto el trasfondo de la parábola, cómo estas parábolas fueron necesarias porque todos esperaban el reino de una manera como él no habría de venir. Y segundo, hemos visto la explicación de la parábola, cómo a través de exponer el Señor que hay dos etapas, dos semillas, dos crecimientos y dos destinos finales, nos lleva a entender que la tan anhelada separación prematura que todos esperaban no será prematura, sino que será una separación final tardía. Será tardía y habrá que esperar. Y al observar entonces así la parábola, ya nosotros podemos sacar algunas aplicaciones prácticas de ella. Al entenderla correctamente, podemos entender cómo se aplica esta parábola para nosotros, cristianos del siglo XXI, que estamos viviendo en un periodo en el cual ya el tiempo que resta para que se cumpla la segunda etapa está mucho más cercano. Pero ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la aplicación para nuestras vidas de la correcta comprensión de esta parábola? Al observar la parábola, al estudiar la parábola, juntamente como lo hicieron los discípulos del primer siglo, nosotros debemos anhelar con todo nuestro corazón esa bendita separación que ocurrirá entre los impíos y los piadosos, entre los justos y los injustos. Y quiero aquí animarlos a que ustedes sean como Juan. Quiero animarlos a que ustedes sean como los apóstoles. ¿Cuál era el desespero de Juan? ¿Por qué no ocurre la separación? ¿Cuál es el desespero de los discípulos? ¿Por qué no ocurre la separación? Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? Señor, ¿restaurarás el reino de Dios a Israel? Separación, separación. Señor, queremos la separación. Anhelemos la separación. Debemos anhelar esa separación. Esa separación es nuestra bendición. Esa separación es nuestra gloria. Esta parábola nos enseña a anhelarla, a desearla, a orar por ella, a trabajar por ella. Pero, como todo misterio, este misterio del reino nos coloca en una situación paradójica, en la cual tenemos unos sentimientos con los cuales, anhelando esa separación, queremos estar ya en el reino, resplandeciendo como el sol. Pero cuando pensamos en la separación, nos damos cuenta de que muchos que van a quedar separados de nosotros son las personas que más amamos en esta vida. Y muchas otras personas que son cizaña hasta este día, que van a ser separados de nosotros, el gran día de la separación, quedarán quemándose como en el fuego como cizaña. Entonces, este misterio produce en nosotros una confusión de sentimientos y anhelos. Por un lado estamos anhelando la separación, igual que Juan, igual que los apóstoles, pero por el otro, cuando vemos
que ocurra la separación. Nos imaginamos la separación ocurriendo hoy. Si esta separación ocurriera hoy, ¿cuántos de nuestros seres más amados serían arrojados para ser quemados como cizaña? Y entonces nuestro corazón se comprime, nuestro corazón se vuelve como un estropajo, se arruga y dice: Señor, no, por favor, que no se quemen como cizaña. Sí quiero tu separación, pero quiero que salves la cizaña. Y entonces vemos en nosotros un conflicto muy grande. Por un lado anhelando esta separación, pero por el otro anhelando la salvación de la cizaña. Especialmente aquellos seres que más amamos, que hasta hoy son cizaña. Y lo que debemos hacer entonces es no separarnos de la cizaña, no alejarnos de la cizaña, no menospreciar la cizaña, sino juntarnos a ella, amar la cizaña, estar con ella, orar por ella, hablarle de Cristo a la cizaña y rogar al Señor con esa mezcla de sentimientos: sí, Señor, ven pronto, sepárame de este mundo maldito, pero lleva conmigo a los que amo. Y salva a muchos, salva a tus elegidos. Señor, solo tú puedes convertir la cizaña en trigo. Así como me convertiste a mí, Señor, convierte la cizaña en trigo. Y comenzamos entonces a acercarnos a la cizaña, a trabajar por la cizaña, a orar por la cizaña. Pero cuando estamos metidos en eso, como la cizaña crecerá, como la cizaña aumentará, como la cizaña crecerá en su maldad, comenzamos a recibir maldad de la cizaña. Y la cizaña nos oprime, y la cizaña nos trae sufrimiento, y la cizaña nos rechaza, y la cizaña nos afecta, la cizaña nos hace mal, y entonces levantamos de nuevo nuestra voz y decimos: Señor, ¿hasta cuándo no vendrá la separación? ¿Ven como un ciclo allí? ¿Ven como un ciclo paradójico? Por un lado anhelo la separación, pero no quiero que se queme la cizaña, y cuando trabajo por la cizaña me afecta, la cizaña me ataca, la cizaña me produce mal. Y entonces cuando me siento afectado por la cizaña, herido por la cizaña me da pérdidas, la cizaña me da sufrimientos. Entonces digo: Señor, ¿cuándo me separarás de esta cizaña? ¿Notan lo complejo que se produce en nuestro corazón cuando entendemos correctamente esta parábola? Y esa primera aplicación es en nuestra vida normal, en nuestra vida de todos los días. Pero también debemos en esta parábola entender que hay una aplicación muy importante para la iglesia, porque dentro de la iglesia también hay cizaña, y nosotros no somos lo suficientemente doctos para entender quién es cizaña y quién es trigo en la iglesia, y la cizaña va a causar problemas en la iglesia. Entonces vamos a tener que soportar la cizaña. Pablo no fue capaz de distinguir a Demas como cizaña, y Demas era cizaña. Y entonces en la iglesia vamos a tener sufrimiento, la cizaña va a estar en la iglesia, la cizaña va a causar problemas en la iglesia, y la cizaña nos va a causar dolor y sufrimiento, y entonces diremos: Señor, ¿cuándo nos separarás de la cizaña? Pero a la vez queremos que la cizaña se salve. Y no solamente hay problemas en la iglesia por la cizaña, sino también hay problemas porque el trigo permanecerá inmaduro durante toda la etapa. Hasta que no venga Cristo, el trigo no madurará. Y hay algunas espigas que pueden ir madurando, pero hay otras espigas que están recién salidas, recién brotadas, y las espigas inmaduras van a causar problemas. Entonces la espiga inmadura va a causar sufrimiento y angustia a la iglesia y a las espigas maduras. Y una espiga con otra se prueba y todos reciben crecimiento. Luego en esta etapa también vemos que va a haber problemas en la iglesia. No solamente problemas en nuestras vidas y problemas en el mundo, sino problemas en la iglesia. Y esta parábola nos da un sentido práctico de lo que es la vida en la iglesia. Hay cosas muy hermosas en la iglesia. La iglesia es una comunidad de amor, pero en la iglesia hay cizaña. En la iglesia hay trigo inmaduro, y por eso hay problemas en la iglesia. Y por eso debemos amarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. Noten esta parábola cómo nos muestra mucho de nuestra vida en el mundo, de nuestra vida en la iglesia. Pero esta parábola finalmente no tiene un mensaje solamente para los creyentes, sus angustias y su anhelo de ser separados al final, sino también para los que no están todavía en Cristo. Hay muchas personas que no están aún en Cristo, y esta parábola les habla directamente al corazón. Las personas que están sin Cristo deben entender que ellos son cizaña, que han vivido como mala hierba todas sus vidas, violentando la ley de Dios. Y todo aquel que vive como mala hierba, violentando la ley de Dios,
así esté en la iglesia, así diga que es creyente, sus malas obras testifican lo contrario, y será quemado como cizaña. Pero la parábola tiene una esperanza maravillosa para ellos, y es que aún hay tiempo. Hay tiempo de que seas convertido de cizaña en trigo. Y lo que debemos hacer ahora aquí es colocarte delante de la predicación de Juan el Bautista. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Oye bien estas palabras, y si tú no eres cristiano, ojalá pienses en ellas, sueñes con ellas, duermas con ellas. El árbol que no da buen fruto, no es decir, ay, yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, seré salvo. No, el árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Aquel que dice que es creyente y no da buen fruto, no es más que cizaña. Y lo que Juan vio se cumplirá. Serás separado del trigo, serás echado en el fuego. Para algunos esa separación será bendita y gloriosa, pero para otros será lo más doloroso, lo más horrible, ser echado al fuego. Pero para ellos todavía hay esperanza. Cristo no ha regresado. Ellos aún no han perdido sus vidas. Todavía, hoy, puedes convertirte de cizaña en trigo. Si vienes a Cristo, entregas tu corazón arrepentido, crees en Él, Él te dará su perdón, su amor. Él te está llamando, te dice, ven a mí, dice el Señor, ven a mí. Reconoce que eres cizaña como mala hierba, pero yo he venido para convertirte en precioso trigo, para llevarte a mi granero. Arrepiéntete de tus pecados, cree en mí y entra en mi granero para siempre. Esa es la gran esperanza que todavía hay para las personas que están sin Cristo. Seamos pues nosotros advertidos de lo que la parábola nos enseña, que debemos anhelar esa separación, soportar la mezcla que aún tenemos con los malos y anhelar esa separación. Soportar el mal que hemos de recibir de los malos y aún trabajar por ellos y por su salvación, anhelando tanto la venida de la separación como la salvación de la cizaña, soportando los problemas que tendremos en la iglesia y también orando y trabajando para que a muchos que aún no han entregado su corazón a Cristo lleguen a Él y sean convertidos de cizaña en precioso trigo que el Señor colocará en su granero. Vamos a terminar en oración, puestos de pie, pidiéndole a nuestro Padre que obre en nuestros corazones, haciendo que esta parábola en nuestro corazón traiga grandiosos y maravillosos beneficios para nosotros que ya somos creyentes y también para los que están sin Cristo. Esta parábola sea un llamamiento a entrar en el precioso reino de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro, Señor de los cielos, gracias por tu plan perfecto. Ese plan que desde antes de la fundación del mundo fue plantar tu reino sobre la faz de esta tierra y que ahora va muy avanzado en su propósito, en su desarrollo. Señor, a nosotros nos ha tocado vivir en la época en que estos misterios del reino están a nuestro alcance y podemos entenderlos. Hoy hemos estado estudiando otro de estos misterios, el que tú has colocado en la parábola del trigo y la cizaña. Y te damos muchísimas gracias porque nos has llevado a entenderlo. Señor, hemos podido entender lo que Juan no entendía, lo que los apóstoles no entendían, que tu reino vendrá en dos etapas. En dos etapas, una de siembra y otra de cosecha, separadas por un largo periodo de tiempo. Pero también hemos entendido, Señor, claramente en tu palabra explicada en este día, que en esas dos etapas, en ese largo periodo de tiempo, habrá semilla buena y semilla mala. Nosotros somos la semilla buena y tú dices en la parábola que tendremos crecimiento, pero también tendremos que soportar el crecimiento de la semilla mala. Tendremos muchas dificultades, muchas tribulaciones, muchas angustias y molestias por causa de tener que vivir todavía en un mundo mezclado entre trigo y cizaña. Pero Señor, tú nos demandas que aún así vivamos para ti. Vivamos para ti honrándote en todo, aún en medio de la dificultad. Vivamos para ti honrándote en todo, en medio de los problemas que causa a nuestras vidas la cizaña. Y que oremos y trabajemos para que la cizaña sea salvada. Señor, porque tú nos das el consuelo
de al final de esta era ser separados de la cizaña y vivir en el reino perfecto, en el reino de tu Padre, donde ya no habrán más mezclas, donde ya habrá una perfecta y eterna separación. Pero antes de llegar a ese tiempo de separación, Señor bendito, te pedimos que nosotros podamos ser usados por ti para rescatar mucha cizaña. Hermanos amados, ruego al Señor y les pido que cada uno de ustedes ruegue también al Señor, que el Señor les conceda oportunidades preciosas de rescatar la cizaña. Es importante que en este momento observemos el privilegio que tenemos de ser trigo de Dios. Esta parábola nos muestra, Señor, el privilegio tan grande que tenemos de ser trigo de Dios, trigo libre del fuego eterno, trigo libre para ser separado en esa separación tardía y llevado al granero de Dios. Al ver nuestro privilegio de ser trigo de Dios, debemos angustiarnos por toda la cizaña que será quemada. Señor, al ver la seguridad de lo que va a ocurrir y saber que la cizaña se quemará, nuestro corazón se angustia. Esperamos, oh Padre, que mucha de esa cizaña sea salvada y que nosotros tengamos el privilegio de ser usados por ti para salvar la cizaña. Señor Dios Todopoderoso, perdónanos cuando hemos sido insensibles a la necesidad de la cizaña. Hemos estado caminando por las calles y has puesto tú delante de nosotros personas que sabemos que aún son cizaña y no les hemos hablado el Evangelio glorioso del reino de Dios. Nos hemos quedado callados y con eso no hemos hecho lo que debíamos hacer para rescatar la cizaña. Pero también hemos visto que nos has dado otras oportunidades más claras de hablar el Evangelio y rescatar la cizaña y no lo hemos hecho. Tú has colocado en nuestro camino a personas atribuladas, personas muy angustiadas, personas muy necesitadas, que sabemos que se van a quemar como cizaña y no les hemos hablado el Evangelio del Reino. Nos hemos quedado callados, Señor. Señor, qué pecado tan grande no ser sensibles a la necesidad de la cizaña. ¿Cómo es posible que yo vea con los ojos de la fe que esa persona se va a quemar horriblemente en el fuego eterno y no sea capaz de hablarle el glorioso Evangelio de tu reino? Señor, realmente a nosotros nos falta muchísimo amor, muchísimo amor. Realmente nosotros no somos dignos de ser llamados hijos de tu reino, porque no tenemos amor por la cizaña, no le hablamos a la cizaña, nos quedamos callados. Nos interesa solo nuestro bienestar, y qué bueno que yo ya soy trigo de Dios, y qué bueno que voy a estar separado de la cizaña, y qué bueno que cuando el Señor venga yo voy a estar con Él. Pero quizás algunos de los que así hablan, con su silencio ante la perspectiva de que la cizaña se quemará, no están diciendo que en realidad ellos no son trigo, sino cizaña también. Porque hay mucha cizaña que está engañada, hay mucha cizaña revuelta entre el trigo. En aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? Y el Señor les dirá: yo a ustedes nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Hay una cizaña que va a llegar engañada al reino de Dios creyendo que es trigo. Oh Señor, ayúdenos a examinar nuestra actitud hacia la cizaña. La actitud que nosotros tenemos hacia la cizaña es un buen indicador de lo que somos. Si somos trigo, seremos sensibles al sufrimiento que le espera a la cizaña y le hablaremos del reino. Pero si nosotros somos cizaña, muy parecida al trigo, pero que no somos capaces de ser sensibles al futuro funesto de la cizaña, es porque quizás nosotros somos cizaña también. Señor, ayúdanos a los que ya somos creyentes a través de esta parábola a examinarnos a nosotros mismos. Y si llegamos a la conclusión de que somos trigo, Señor, a anhelar la bendita separación, pero también a tener angustia por la cizaña, esta mezcla de sentimientos que nos lleve a trabajar por ella, a trabajar por esa cizaña. Y aunque ellos nos hagan males, aunque ellos nos traigan sufrimientos, que podamos sufrir con paciencia la larga espera, que podamos sufrir con paciencia al estar mezclados aún con ellos,
que podamos sufrir con paciencia los males que ellos nos van a acarrear, y sufriendo con ellos y por ellos, podamos hablar el Evangelio glorioso de tu reino, y traerá mucha cizaña al granero de nuestro Señor, convertido en trigo. Y Señor, si aquí hay alguna persona que aún no ha entregado su corazón a Cristo, que esta parábola le hable, que esta persona pueda ver el terrible destino que le espera cuando sea como paja, separado del trigo y echado en el fuego que nunca se apagará. Señor, que esta persona se ponga bajo la predicación de Juan, que escuche las palabras de Juan: todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Señor, que esa persona tenga temor, que se arrepienta, reciba convicción de pecado y sea salvada por la sola fe en el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, salva. Salva en este lugar al que aún no te conoce. Señor Jesucristo, edifica el trigo que ya te conoce. Señor, limpia el trigo que ya te conoce. Señor, fortalece al trigo que ya te conoce, para que trabaje más por la cizaña. Señor, ven pronto y sepáranos, porque estamos afligidos, porque somos menesterosos y necesitados. Terminamos orándote, Señor, para que nos separes. Sepáranos pronto. Trae esa bendita y gloriosa separación. Ayúdanos a esperarla. Ayúdanos a orar por ella con todo nuestro corazón. Oh, ven bendito Emmanuel, y separa a Israel. Separa a Israel de la maldad. Oh, ven bendito Emmanuel, de la maldad rescata a Israel. Separa, oh Señor. Separa pronto la cizaña del trigo. Separa, oh Señor. Separa la cizaña del trigo pronto. Sepárala. Pero también, Señor, no podemos decir simplemente amén, sin rogarte que la cizaña se convierta en trigo, que venga el trigo completo, que no falte ninguna espiga en ninguna gavilla, que no falte ningún manojo, que se complete el número de los elegidos, que el trigo esté completo, y ahora sí separa la cizaña del trigo, para que sea glorificada tu gracia en el trigo y tu justicia en la cizaña. Muchísimas gracias, Padre Santo, por habernos permitido exponernos hoy a tu palabra. Permítenos ir meditando en estas cosas, y que estas cosas produzcan en nosotros mucho provecho espiritual si ya somos trigo, y la salvación de sus almas en los que nos buscan. Ahora queremos irnos de este lugar adorándote por medio de cantos, y con el canto reflejar nuestro gran deseo de experimentar esta bendita separación.